Este incidente ocurrió hace 8 años, cuando aún era camionero y me dedicaba a transportar materias primas a diferentes lugares de México. No puedo hablar por todos mis colegas, pero si ves muchas cosas extrañas en el camino durante la noche, tengo que decir que tanto mi hermano como yo tenemos muchas historias de este tipo que compartir. Sin embargo, hoy os voy a contar el que más nos marcó y es difícil de olvidar. Esa noche, mi hermano y yo íbamos conduciendo por la carretera. Ya teníamos unas horas de viaje, no recuerdo la hora exacta, pero era bien pasada la medianoche. Estábamos charlando y escuchando música cuando de repente vimos una figura a lo lejos con una luz brillante. Casi no podíamos verlo, porque todo estaba muy oscuro, pero las luces de los camiones son muy fuertes, lo que nos permitió ver lo que estaba a varios metros de nosotros. A medida que nos acercábamos, nos dimos cuenta de que eran personas que pedían ayuda. Lo recuerdo muy bien, eran un hombre y una mujer. Sostenía lo que parecía ser un bebé envuelto en una manta, pero lo más aterrador era que estaban parados junto a una camioneta totalmente quemada. Mi hermano me dijo que parara porque teníamos que ayudarlos, ya que parecía que tenían un bebé. Inmediatamente detuve la camioneta frente a ellos. A pocos metros de donde estaban, el hombre se acercó a nuestra camioneta y abrí la puerta, pero no salí de la camioneta. Desde arriba les pregunté qué había pasado y si estaban bien, ya que el camión estaba completamente destruido por el fuego. Respondió que necesitaba ayuda para regresar a casa, pero no dio más detalles. Les dije que podíamos llevarlos al pueblo más cercano y también prestarles mi teléfono celular si querían llamar a un familiar. Él estaba muy agradecido y respondió entre lágrimas: «Muchas gracias, voy a buscar a mi esposa». Se alejó y mi hermano y yo los esperamos en el camión. Organizamos nuestras cosas en la cabina para crear espacio para que se sentaran, ya que el espacio era limitado. Cuando terminamos de organizar todo y tener todo listo para ellos, volvimos a los asientos. Miré por el espejo retrovisor, ya que estaban tardando demasiado, pero no había nadie más allí. Mi hermano miró e incluso abrió la puerta para ver mejor. Me preguntó a dónde habían ido. «Ya no están aquí». Bajé las escaleras, me dirigí a donde estaba el camión, pero tampoco estaba allí. Usé mi teléfono celular para iluminar el lugar, pero estaba demasiado oscuro. Miré a mi alrededor y busqué por todas partes, pero no había rastro de ellos. Regresé a la camioneta y le dije a mi hermano que se habían ido. Estaba asustado y nos dijo que saliéramos de allí. Encendí el camión y comencé a conducir. Mi hermano estaba seguro de que habíamos encontrado almas perdidas, pero yo no creía en esas cosas. Eso fue hasta que 2 días después, cuando estábamos descansando en un refugio de camioneros, hablando con otro compañero camionero, le contamos lo que pasó, pero no se sorprendió. De hecho, reaccionó como si también hubiera presenciado el mismo evento. Nos informó que se trataba de una familia del estado que fue abordada por el crimen organizado hace 3 años. Fueron descubiertos calcinados dentro del vehículo porque afirmaron que el hombre estaba involucrado en actividades ilícitas y esto derivó en la pérdida de su vida y la de su familia. Explicó que acuden de vez en cuando en busca de ayuda. Otros compañeros camioneros también han compartido que los han visto, pero sabemos que no debemos detenernos, solo rezar para que encuentren su camino hacia el descanso eterno. No lo podía creer, me costó aceptarlo. Mi hermano dijo en ese momento: «¿Ves? Te dije que encontramos espíritus inquietos». Hasta el día de hoy, recuerdo el rostro de ese hombre con una expresión de angustia en su rostro. Nunca más volvieron a aparecer allí. Espero que finalmente hayan logrado la paz. Saludos, mi nombre es José de Alcántara y esta es mi historia. He dedicado muchos años a la actividad de transportista. He trabajado en mi camión desde los años 80 y me jubilé en 2005.
Pero todas estas décadas como camionero me han proporcionado innumerables experiencias, algunas más aterradoras que otras. Sin embargo, la historia que vengo a compartir fue la más trágica de todas. Recuerdo claramente aquella noche de mediados de 1996. Viajaba con mi buen amigo, que también era mi compañero de trabajo. Por lo general, hacíamos viajes juntos en mi camión, ya que los viajes eran muy largos y agotadores. A veces conducíamos durante días consecutivos, turnándonos para que ambos pudiéramos descansar. Esa noche ya llevábamos 3 días en la carretera y esperábamos llegar a nuestro destino por la mañana. Después de todo, cruzar casi todo México es muy agotador. Íbamos en la carretera a Guadalajara. Mientras hablábamos y yo conducía como a las 3 de la mañana, vimos a alguien a un lado de la carretera, caminando en la misma dirección que nosotros. Recuerdo que mi amigo se sorprendió al ver a alguien caminando solo en medio de la noche, en medio de la nada. No podíamos decir si era un hombre o una mujer, ya que la persona estaba cubierta por un manto negro. Mi amigo sugirió que debíamos reducir la velocidad y ofrecer un aventón. Entonces, poco a poco, bajé la velocidad y nos detuvimos junto a la persona. Mi amiga le preguntó si quería que la llevaran, pero ella siguió caminando sin siquiera mirarnos. No obtuvimos respuesta y mi amigo, tratando de aligerar la situación, dijo algo irrespetuoso. Fue entonces cuando esa enigmática figura giró lentamente la cabeza hacia nosotros, revelando un esqueleto sin ojos. Mi amigo gritó de terror mientras la criatura observaba. Estuve en estado de shock durante unos segundos y finalmente aceleré el camión, alejándome a toda velocidad. Ese encuentro fue lo más aterrador y perturbador que he presenciado en toda mi vida. Al amanecer, finalmente llegamos a nuestro destino. Entregamos la carga y nos dirigimos a un hotel barato para descansar y recuperarnos del susto. No teníamos ni idea de lo que era esa criatura que vimos en el camino. Después de ese incidente, reanudamos la carretera a la mañana siguiente, pero nuestro viaje se vio interrumpido por un terrible accidente. Otro camión intentó adelantar a un autobús que venía en dirección opuesta, lo que resultó en una colisión devastadora. Mi amigo perdió la vida en el acto, mientras que el conductor del otro camión y yo escapamos. Seguí gritando pidiendo ayuda hasta que llegaron los paramédicos y las ambulancias, pero ya era demasiado tarde para salvar a mi amigo. Mientras recibía atención en la ambulancia, me di cuenta de que estábamos en el mismo lugar donde habíamos visto el esqueleto 2 noches antes. Fue entonces cuando comprendí que esa figura representaba la muerte que me había llevado a mi amigo por nuestras palabras irrespetuosas. Cuando tuve la oportunidad de hablar con el conductor del otro camión, que también había sobrevivido, me dijo la verdadera razón del accidente. En ese momento, pensé que había intentado realizar un adelantamiento prohibido o algo así, pero informó que desvió su camioneta hacia el carril opuesto porque vio a una mujer parada en medio de la carretera. Cuando trató de evitarlo, terminó chocando con nuestro camión. Esta mujer que dijo haber visto nunca fue encontrada. Me tomó años superar esta tragedia, pero seguí trabajando como camionero durante otra década, siempre respetando las fuerzas más allá de nuestro mundo. Muchas veces he visto almas atormentadas en el camino, pero he aprendido a no detenerme para ofrecer ayuda, solo a seguir adelante. Esa fue mi triste historia, un recuerdo doloroso de cómo perdí a mi gran amigo. Un abrazo a todos. Hola, mi nombre es Cristiano. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a un amigo y compañero de trabajo de mi abuelo. Solía contarnos esta historia a mí y a mis hermanos, porque decía que era muy controvertida y famosa en su época, y que era real. Mi abuelo dedicó toda su vida a ser camionero en los Estados Unidos. A pesar de que somos inmigrantes brasileños en México, este trabajo era algo que le encantaba y pasaba la mayor parte de su tiempo viajando. Tenía muchos amigos y colegas.
Esta historia comienza cuando uno de estos amigos se alejó en su camioneta por la carretera estatal número 9 de Nuevo México. Esa tarde, mi abuelo también estaba de viaje en su camioneta, pero en California. Les gustaba mucho hablar por la radio mientras viajaban en sus camiones. Era bastante común y los mantenía emocionados y sintiéndose acompañados durante el viaje. Mi abuelo estaba con un colega que siempre iba como copiloto, pero ese amigo de Nuevo México estaba completamente solo. Dijo que estaban charlando en la radio y contando chistes. Eran alrededor de las 9 de la noche y estaba casi completamente oscuro. De repente, dijo por la radio que estaba viendo algo extraño en las montañas. Mi abuelo le preguntó de qué estaba hablando y él dijo que estaba viendo luces de colores en el cielo que se acercaban cada vez más. Sin embargo, no pudo precisar qué era. Mi abuelo y su copiloto bromeaban diciendo que los platillos voladores habían venido a recogerlo y su amigo también se rió. Pero después de eso, hubo silencio al otro lado de la radio. Mi abuelo le preguntó si todavía estaba allí y si todo estaba bien, pero el hombre comenzó a decir muchas cosas que no se podían escuchar debido a la interferencia. Su voz fue interrumpida por fallas de radio en ese momento y mi abuelo no podía entender nada. Trató de seguir comunicándose con él, pero lo único que pudo escuchar al otro lado fue una serie de gritos desesperados de ayuda. Después de eso, la comunicación con su amigo se perdió por completo. Mi abuelo intentó llamar de nuevo, pero fue completamente inútil. El hombre que estaba con mi abuelo llamó inmediatamente a la policía y denunció lo que había sucedido, aunque no pudo decir exactamente a qué milla estaba su amigo. Mi abuelo decía que había días en los que su amigo estaba desaparecido. No dejó rastro de él ni del camión. La policía lo buscó por toda la carretera e incluso se utilizaron helicópteros, pero todo fue en vano. Su familia perdía cada vez más la esperanza de encontrarlo con vida. Sin embargo, una noche, la policía recibió una llamada de una familia que viajaba por la misma carretera. Encontraron a un hombre desorientado tirado en el suelo al costado de la carretera, pero no hablaba, no sabía quién era y no tenía identificación. Se veía muy mal. La policía acudió al lugar y ese hombre era el compañero que había desaparecido en extrañas circunstancias. Las autoridades lo condujeron a la ciudad y avisaron a su familia, pero el hombre no pronunció una sola palabra. Estaba confundido, sin guía. No sabía quién era y no reconocía a los miembros de su familia. El hombre no volvió a emitir un sonido. Nunca supieron qué pasó con él ni cómo desapareció, y mucho menos qué le hicieron dadas las condiciones en las que se encontraba. Debió enfrentarse a algo muy traumático, ya que le dejó mudo para el resto de su vida. Mi abuelo y muchos otros en Nuevo México, donde el caso se hizo público, creyeron que se trataba de un evento de secuestro. Comentaron que había sido sometido a experimentos y que le habían quitado la capacidad de hablar y la memoria para que no recordara nada de lo que había sucedido. Todo tenía más sentido, porque antes de desaparecer, vio esas luces en el cielo acercándose a él. Esta conversación fue grabada, pero la policía nunca quiso divulgarla, ya que no quería especulaciones. Tal vez ellos mismos sepan lo que sucedió, pero al igual que muchas otras cosas que ocurren en el Área 49, preferirían que no lo supiéramos. El hombre murió en 2011, pero nunca volvió a hablar. Tampoco pudo volver a su trabajo, ya que parecía no tener conciencia. Vivió con la ayuda de sus hermanos por el resto de su vida. Saludos a todos. Aquí es Pedro quien habla. Hace unos años perdí mi trabajo y un primo que es camionero me dijo que la empresa para la que trabajaba estaba buscando más camioneros para transportar diversos materiales a diferentes estados aquí en México. El único requisito era tener el camión en sí, ya que no tenían más disponible. Se ofreció a ayudarme a comprar o alquilar un camión rentable para ponerme en marcha,
asegurándose de que mi inversión se recuperaría rápidamente. Acepté de inmediato, ya que tenía éxito en esta profesión. Me dijo que cuantos más viajes hiciera, más dinero ganaría. Esa misma semana me ayudó a encontrar un vehículo de carga a la venta a un precio muy bajo. El camión estaba en excelentes condiciones e hice todas las comprobaciones necesarias por mi cuenta. Hice la compra y empecé a trabajar como conductor de transporte. Todo iba bien hasta esa noche. Era solo mi segundo viaje y estaba en la carretera conduciendo tranquilamente. Eran casi las 9 de la noche y estaba muy oscuro. De repente, escuché golpes en la parte trasera del remolque. Bajé el volumen de la música para escuchar mejor y, de hecho, eran ritmos tan fuertes que se podían escuchar incluso donde yo estaba. No pude encontrar una explicación, ya que yo mismo había comprobado la carga antes de cerrar la puerta del compartimento. Obviamente, no había nadie allí, así que no entendía qué podía estar causando estos sonidos. Busqué un lugar para estacionar y revisar. Salí de la camioneta y caminé con una linterna hacia atrás, pero el ruido había cesado. Cuando abrí las puertas, todo parecía normal, tal como lo había dispuesto. Entré para revisar el fondo y asegurarme de que no había nadie allí, pero no encontré nada. Desconcertado, cerré las puertas y seguí conduciendo, ya que necesitaba llegar a tiempo a mi destino. No habían pasado ni 3 minutos cuando comenzaron de nuevo los golpes fuertes y desesperados, provenientes de la parte trasera del camión. Esta vez no me detuve, porque ya había comprobado que todo estaba en orden. Seguí conduciendo sin parar, aunque muy confundido, hasta que llegué a mi destino. A pesar de los sonidos persistentes, llegué muy estresado y un poco asustado, casi provocando un accidente. En el camino de regreso tuve la misma experiencia durante todo el viaje. Cuando llegué a casa, le conté a mi primo lo que estaba pasando. Elegimos regresar al lugar donde compramos el vehículo de carga. Esta vez, una mujer nos respondió. Le expliqué lo que había sucedido, temiendo que no lo creyera, porque es algo difícil de explicar. Sin embargo, cuando vio el camión, negó con la cabeza como si supiera lo que estaba pasando. Preguntamos quién nos vendió el vehículo y cuando mencionamos el nombre de la persona, se disculparon y nos revelaron que el camión no estaba a la venta. Aclaró que la municipalidad les había pedido que dejaran el camión allí porque no sabían dónde más ponerlo. Resulta que varias personas habían perdido la vida dentro de ese vehículo de carga debido a la ausencia de aire, habiendo quedado atrapadas allí durante horas. El camión permaneció bajo custodia policial durante mucho tiempo mientras se realizaba la investigación del crimen. Después de eso, no sabían qué hacer con el vehículo y básicamente lo abandonaron en el patio del establecimiento de vehículos de carga. No está vinculado a nadie y no estaba a la venta. Mi primo y yo nos quedamos atónitos al escuchar la trágica historia de estas personas. Fue entonces cuando me di cuenta de que los golpes desesperados que escuchaba en la parte trasera del camión eran estas pobres almas que seguían pidiendo ayuda a gritos. Ya no quería tener nada que ver con vehículos de carga y nunca volví a trabajar en este negocio. Pude recuperar mi dinero y busqué otra profesión.